Muchísimas gracias. Gracias por ofrecerme esta experiencia de ocupar durante un año la cátedra que lleva el nombre espectacular de un gran reformador, tan desprestigiado como están los reformadores. Por tanto, me siento satisfecho de volver a la universidad que abandoné y no voluntariamente en enero de 1971. No pude seguir colaborando en la Cátedra de Derecho del Trabajo, fui procesado y perdí ese vínculo, ese contrato con la universidad. No se preocupen, no voy a hacer una conferencia, y menos eso que llaman una conferencia magistral. Le voy a explicar qué propósito tengo durante este año y qué preocupaciones quiero compartir con los investigadores de esta universidad para tratar de ganar en el intercambio experiencia, qué percepción del mundo tienen las nuevas generaciones y qué me dice mi experiencia y mi curiosidad que está pasando en el mundo. Como verán, hemos suavizado el título de la reflexión, cuando en realidad lo que pretendo decir en una reflexión que va a durar como una conversación río durante un año, es una reflexión sobre la crisis de gobernanza de la democracia representativa. Es menos agresivo hablar de desafíos de la gobernanza, pero creo que nuestra democracia representativa, la única que existe, pasa por una crisis, y una crisis seria. Antes, en la presentación se ha dicho que goberné en España desde el 82 al 96, quiero situarlos. Empecé con 40 años, terminé con 54 y decidí no aceptar ninguna responsabilidad institucional más. Como tenía 54 años cuando salí, o me echaron por las urnas, como tenía 54 años, créanme, nadie creyó que no quería asumir ninguna responsabilidad más. Ahora, 20 años después, empiezan a creerme, pero todavía no del todo. Todavía circula por el laberinto de Madrid, circula la especie de que podría en algún momento aceptar volver. Créame, no era cierto con 54 años, con 74 es mucho menos cierto. Pero no he dejado de estar activo, preocupado, interesado, incluso si quieren, curioso por lo que ocurre. Viví casi 14 años de gobierno en una época muy intensa para los cambios que se produjeron en España, de consolidación de la democracia, de modernización de España, de desarrollo de los pilares de lo que se llama en Europa la sociedad el estado del bienestar, que yo prefiero llamar la sociedad del bienestar, en educación, en salud o en pensiones, de descentralización del poder político, que pasó de ser un poder fuertemente centralizado a un poder repartido y que a veces produce tensiones difícilmente comprensibles porque se confunde descentralizar el poder con centrifugarlo. Y el poder central tiene que tener siempre la capacidad de mantener la cohesión de todos los ciudadanos en todo el territorio de la nación. En cuanto que se pierde esa capacidad y se centrifuga el poder, se crean problemas de funcionamiento estructural. Todo eso pasaba en España
al mismo tiempo que en Europa se producían acontecimientos en los que no me entretendré, pero tan significativos como que cuando estábamos discutiendo entre 15 países el siguiente paso en la integración europea, el que se llamó Tratado de la Unión Europea, se cayó o tumbaron el muro de Berlín y Europa cambió. Y por agregación cambió el mundo. No porque haya que tener una visión eurocéntrica, sino porque el muro de Berlín significaba la división del mundo en dos bloques. También desapareció el sistema que subyacía en uno de los dos bloques, el bloque soviético. Bueno, yo viví esos acontecimientos en la sala de máquinas del sistema. Lo viví en una intensísima relación política y personal con Helmut Kohl o con Mitterrand, poco antes con Margaret Thatcher, con Gorbachev desde el 85, con el viejo Bush, a no confundir con su heredero, o con Clinton posteriormente. Viví esos acontecimientos, podríamos decir, en primera fila, en el sitio donde se procesaban las decisiones. Vi cómo desaparecía aquel orden mundial que se basaba en un concepto horrible, el equilibrio del terror, o lo que se llamaba también la destrucción mutua asegurada. El símbolo del muro de Berlín en el 89 suponía que, desaparecido el muro, disuelta la Unión Soviética, el mundo dejaría de ser bipolar y pasaría a ser otra cosa. Efectivamente, ha dejado de ser bipolar, pero la enfermedad que se asocia con la bipolaridad permanece en una especie de multipolaridad conflictiva que nos permitiría decir que hemos pasado de un orden mundial terrible, basado en el equilibrio del terror, y que producía efectos en la zona de rozamiento de los dos bloques, como bien saben nuestros amigos de Centroamérica, o como bien saben las dictaduras del sur de América, porque vivían en esa zona de rozamiento entre los bloques. Pero en el centro de los bloques había la paz que garantizaba la destrucción mutua. Era solo en los bordes. Los bordes pasaban por muchos sitios y con mucho sufrimiento. Pasaban, por ejemplo, por África, pasaban, como he dicho, por Sudamérica, por el Cono Sur sobre todo, pasaban por las luchas, los enfrentamientos centroamericanos, etc. Bueno, viví ese momento en el que digo, el mundo cambia. Y les añado una reflexión complementaria que discutí muchas veces con Gorbachev desde que llegó al poder hasta que salió del poder. La última reunión en la cumbre entre Gorbachev y el viejo Bush se produce en Madrid, en una conferencia internacional árabe-israelí sobre la paz, la imposible paz en Oriente Medio. Cada vez se aleja más de la paz, no solo la bilateralidad árabe-israelí, sino el resto de Oriente Medio. Pues bien, esa relación se mantuvo también después, pero desde el día del nombramiento de Gorbachev hasta la última cena en la cumbre entre Bush y Gorbachev, 5 semanas antes de la caída de Gorbachev y de la Unión Soviética, la viví con intensidad, incluso en Madrid.
Yo creo que ese fenómeno político cambió el signo de los tiempos y creó problemas diferentes de los que había. A mi juicio, el mundo se parecía más después de la superación de la política de bloques a lo que era antes de la política de bloques que a la ficción que se creó en torno a esa bipolaridad. Pero que se pareciera más no significa que fuera más ordenado, porque el orden mundial basado en el equilibrio del terror dio lugar a un desorden mundial persistente que ha pasado por varias etapas. Una de las etapas ha sido la pretensión de un solo polo de poder en el mundo. Esa tentación de la Pax Romana que garantizaría la única superpotencia que quedaba, que era Estados Unidos. No ha durado mucho tiempo. Pues si hay algo que caracteriza la presidencia de Obama, es que Estados Unidos ejerce mucho menos, cada vez menos, como una potencia hegemónica militar, que sigue siéndolo, y más, pero de manera más sutil, como una potencia económico-financiera. No pierdan de vista que el manejo del dólar da mucho poder, económico-financiera y una potencia innovadora. Yo creo que el poder de Estados Unidos ahora, que es mucho menos del que imaginaban por la caída de la Unión Soviética, se expresa en esos términos. Y emerge un poder compensatorio como el de China, que es una potencia demográfica, una potencia financiera. Paréntesis, verán, Estados Unidos pasa a ser primera potencia mundial después de que Europa pasara por dos guerras que tuvo el mérito de lograr que se calificaran de mundiales. Eran guerras europeas con repercusiones mundiales. Pues después de la Segunda Guerra Mundial, como había pasado antes, quedó claro que Estados Unidos era el acreedor de las antiguas potencias que trataban de dominar al mundo. El acreedor. Ahora el acreedor más importante del mundo es China. Es China quien tiene deuda europea, es China quien tiene deuda de Estados Unidos y es China quien no debe a nadie. Es una potencia económica. Hace 20 años todo el mundo creía que era la fábrica del mundo. Ahora China es algo más y diferente que la fábrica del mundo. Es una potencia tecnológica, es una potencia financiera, a pesar de la crisis. Dramática crisis que va a hacer que su crecimiento sea del 6,5%, no del menos 6%, estamos en la Facultad de Economía, del 6,5%. Cualquiera de nosotros querría una crisis de crecimiento de ese nivel, ¿verdad? Por tanto, he vivido esa época del mundo. Y con Gorbachov analicé muchas veces cuáles eran los elementos de fragilidad de la Unión Soviética, de esa construcción totalizadora y totalitaria que parecía inamovible y eterna. ¿Por qué había desaparecido con tanta velocidad? ¿Por qué tanta fragilidad interna con una apariencia de fortaleza externa inamovible? Siempre aparecen más débiles las democracias que los sistemas totalitarios, porque la fortaleza de la democracia es su flexibilidad, sus imperfecciones. No digo que haya que luchar por la imperfección de la democracia, hay que luchar por perfeccionarla permanentemente.
Pero la democracia sobrevive porque es imperfecta. El totalitarismo desaparece porque tiene una apariencia de perfección con una fragilidad interna que hace que cuando se mueve una pieza de la muralla, como el muro de Berlín, todas las demás se derrumban. Y dentro del proceso de la Unión Soviética, con Gorbachov, tuve algunas conversaciones que todavía duran, interesantes. Por ejemplo, la Unión Soviética no comprendió, hablo de los líderes de la Unión Soviética, de aquella gerontocracia que gobernaba la Unión Soviética desde Brezhnev en adelante, y que no podían ni siquiera imaginar que el mundo estaba viviendo una revolución informacional que iba a cambiar todo el desarrollo de la comunicación entre los seres humanos, todo el desarrollo científico, esa revolución que llamamos revolución de la información, o si quieren la red, o si quieren Internet. No podían imaginar que eso fuera algo serio. Y cuando Andropov, antecesor de Gorbachov, se fue a la ciudad de la ciencia en la Unión Soviética a preguntarle a los científicos que si esta cosa que había dicho Reagan de la guerra de las galaxias significaba algo más que la broma de un actor de películas llegado a presidente, y los científicos soviéticos le dijeron: miren, la idea es un escudo espacial, todavía no existe, pero tienen la tecnología en marcha y la determinación de llegar a hacer ese escudo espacial. Hoy es moneda corriente, es perfectamente comprensible lo que significa. Significa que desde Lao Tse hasta hoy, en los últimos 3000 años, el equilibrio de poder es un juego entre la flecha y el escudo. Cuando la flecha es más potente que el escudo y lo atraviesa, la hegemonía depende del que hace la flecha más potente. O al revés, cuando el escudo es más potente o resistente que la flecha, la hegemonía pasa a ser del que posee el escudo. Pues bien, el escudo espacial es el que rompe el equilibrio entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero eso como un ejemplo exterior. Lo que rompe el equilibrio es un desarrollo científico-tecnológico que para la gerontocracia soviética era despreciable, porque lo único que tenía interés para ellos era la física, la química, las ciencias puras, y eso de las ciencias de la información, de la revolución informacional, les parecía un capricho más de occidentales que se entretenían en cosas poco importantes. Mire, todavía tengo un GPS que me regaló el viejo Bush una semana después de acabar la Primera Guerra del Golfo, que fue la primera vez que se utilizó el GPS. Porque los soldados americanos, los marines, que estaban en el desierto de Irak, les preocupaba más averiguar dónde había una hamburguesería próxima que saber dónde estaban en el desierto, que era imposible saberlo. No hay nada que desoriente más que el desierto. Y entonces utilizaron como material militar, exclusivamente militar, el GPS. El GPS que hoy es imposible encontrar un carro que no lo lleve incorporado. Eso que se ha convertido en algo absolutamente... Bien, pues les decía, volviendo atrás, cuando Andropov, que fue el maestro de Gorbachov,
y jefe de los servicios de inteligencia, que no lo fue Gorbachov, de la KGB, constató con los científicos que el gap tecnológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética era un gap tecnológico inalcanzable por decisión política de la gerontocracia, porque tenían prohibido investigar. Así, Andropov comprendió que la decadencia de la Unión Soviética era inexorable. Y no lo dijo, ni siquiera lo dijo hasta el final Gorbachov. La gerontocracia creyó, después de la crisis del petróleo, el segundo shock, la crisis depende de para quién. Para los productores de petróleo la crisis es que bajen los precios, y para los consumidores la crisis es que suban los precios. Pues bien, después del segundo shock petrolero, 81, 82, 83, los dirigentes soviéticos creyeron que iban a ganar la batalla este-oeste. Pues bien, les digo esto para, sobre todo, poner de manifiesto que el mundo cambió políticamente, en el sentido mayúsculo del término, con la desaparición de uno de los dos sistemas que se alternaban para repartirse el poder global. Un sistema, si quieren, de economía de mercado o si quieren capitalista, y otro sistema de economía estatalizada o si quieren comunista. Da igual, lo pueden denominar como sea. Algunas veces he dicho en Chile que la relación entre el mercado y la democracia es una relación desigual, porque no hay democracia sin mercado, pero sí hay mercado sin democracia. El Chile de Pinochet, incluso la España de Franco, era una economía de mercado. Por tanto, el mercado suele traicionar a la democracia cuando le parece que con la democracia le está yendo mal, o no le importa cambiar de pareja. En sentido contrario, eso no funciona. No hay democracia sin libertad de iniciativa económica. Es una de las piezas del funcionamiento de este sistema imperfecto, que es la democracia. O diría Churchill, ¿no? El peor de los sistemas si excluimos todos los demás. Este es el peor. Todos los demás son infinitamente peores. Ahí está el primer elemento de preocupación que persigo en la reflexión, en los seminarios, desde hace casi 20 años, y que expuse por primera vez en la Cátedra Cortázar en Guadalajara, México, flanqueado por el Gabo García Márquez y por Carlos Fuentes. Carlos Fuentes me presentó, ni que decir tiene que la presentación fue infinitamente más brillante que la conferencia. Y el Gabo asistió impasible a una larga conferencia, y al final, cuando le preguntaron los periodistas sobre la conferencia, tenía el título de 7 impactos de la globalización como fenómeno. Cuando terminó, le preguntaban los periodistas al Gabo García Márquez: bueno, ¿usted qué opina de lo que ha dicho su amigo Felipe? Decía: mire, no entiendo nada de lo que habló, pero me he enterado de todo. Que es una respuesta absolutamente genial. Bueno, pues fue mi primera explicación o exposición en público sobre mi preocupación sobre lo que algunos llamaban el nuevo orden internacional, y yo veía como un fenómeno de desorden internacional difícilmente corregible en un plazo de tiempo relativamente razonable. Y parte del desorden internacional se ponía
se debía al impacto de ese fenómeno que llamamos globalización. Si me permiten, diría que académicamente yo creo que es la esencia del fenómeno, es una revolución en la capacidad de comunicación entre los seres humanos que ha eliminado la barrera del tiempo y del espacio para comunicarse, para hablar con el otro. El ser humano que hace 80 años, 70, 90, emigraba de tierra española a Brasil o a Argentina y que a veces tardaba en comunicarse con su familia 1 o 2 años, que hablábamos ayer con Nélida Piñón, o a veces incluso pasaban años sin comunicación. El ser humano que ha perseguido siempre la comunicación con el otro, sea cual sea el otro, de pronto se encuentra con una revolución tecnológica que identificamos con el funcionamiento de Internet, con la red, o como le quieran llamar, que permite que nos podamos comunicar en tiempo real, eliminando la barrera de la distancia espacial y la barrera del tiempo con cualquier otro ser humano del planeta. Este es un sueño inimaginable durante toda la evolución del ser humano, pero tiene impactos muy directos, más directos de lo que pensamos sobre la organización de nuestras vidas. Y por eso le propuse a los investigadores que dedicáramos este año a reflexionar sobre los factores internos de lo que llamo crisis de gobernanza de la democracia representativa y los factores externos, los impactos que vienen de fuera, no de dentro del funcionamiento del sistema. De los factores clásicos hay muchos que mejorar. Los factores clásicos de gobernanza son una buena distribución entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Al menos en teoría no tienen que existir ningún poder más. Lo demás pueden ser instituciones, corporaciones, algunas veces llamamos poderes fácticos, pero los poderes siguen siendo los de Montesquieu. Y el equilibrio en el funcionamiento entre los poderes es vital para la supervivencia de la democracia. Vital. Y todavía no hablo de los impactos que vienen de fuera. Es vital que el Ejecutivo sea previsible en sus decisiones. Además de previsible, que sea eficiente. Y además de eficiente, que sea transparente. No hablo de la transparencia absoluta, que cuando la transparencia es total, se acerca mucho a la pornografía. No hay un solo proyecto humano, ni uno solo, que no tenga una parte de arcano, que no tenga una parte de misterio, incluso para llegar a la verdad. No crean los que dicen que la transparencia absoluta es perfecta. No es verdad. La transparencia absoluta es lo que vemos en la red. Y en la red vemos la verdad, la mentira, el insulto, el engaño, el buen análisis, el análisis desastroso, todo junto, con una enorme dificultad para discriminar. Pero al Ejecutivo hay que pedirle previsibilidad, eficiencia en el proceso de toma de decisiones y transparencia. Y curiosamente la tecnología nos ayuda, antes lo dije a los investigadores mucho. ¿Se imaginan un gobierno de una municipalidad o del Estado o de la Federación
que el día de la aprobación de los presupuestos introdujera los ingresos previstos y los gastos previstos en un software que permitiera que se actualizara cada semana para informar al Parlamento y a los ciudadanos de cuál es la ejecución prevista de ingresos y cuál es el grado de ejecución del gasto. Pues sin ninguna investigación veríamos que algunos de los fallos de ejecución de gasto supone que en el engranaje del proceso de toma de decisiones hay algunos palos en la rueda que no son explicables o que lo son por la vía oscura, no por la vía clara. Se puede transparentar la acción del gobierno y el control se puede hacer desde esta facultad. Desde ahí se puede hacer, semana a semana, mes a mes. Se puede saber si el gobierno exageró los ingresos normativos para justificar gastos que no se pueden financiar. Se puede saber si los minusvaloró los ingresos para disponer de un gasto con menos sistema de control. Todo ocurre. Se puede saber si un cambio en el ciclo económico produce una caída de ingresos que permitiría al gobierno explicar un ajuste de gasto para no crear un déficit no soportable. Por tanto, hay que pedirle al Ejecutivo lo que es exigible. Al Parlamento hay que pedirle que controle al Ejecutivo eficientemente y que produzca leyes. Y que produzca leyes, pero no hay que pedirle, lo que diré después, que responda a la inmediatez de las redes sociales como Parlamento, porque eso es pedirle peras al olmo. No es posible. Esos son los impactos externos. Pero el Parlamento es el órgano de representación de la soberanía por excelencia. El Parlamento es el órgano del debate, del diálogo y del consenso, además del control y de la crítica. La presidencia, cuando existe un sistema presidencialista, tiene la legitimidad de las urnas, pero el Parlamento tiene una legitimidad redoblada porque representa la pluralidad real de todas las opiniones en presencias en una democracia. Y el judicial, el poder judicial es el más delicado de todos, porque uno siempre puede decir: ¿y quién juzga al juzgador? El Poder Judicial tiene que ser independiente y tiene que ser extremadamente respetuoso con la aplicación de la norma y el respeto a las instituciones representativas. Para ser eficiente, les diré una cosa tremenda, porque en España vemos algunos fenómenos importantes, todo el mundo inmediatamente va a estar pensando a nivel interno, y no lo crean, conflictos con el Poder Judicial los tuvo Roosevelt enormes, incluso Obama los ha tenido con su reforma sanitaria. O sea, no, ese no es un problema de aquí o de allá, es que a veces se nos olvida de que el valor del Estado de Derecho, del Estado democrático de Derecho, es que es preferible que el funcionamiento del sistema garantice que no hay un inocente en la cárcel, aunque haya 5 culpables que no sean juzgados. Es un valor supremo, es una conquista histórica. Y es un equilibrio delicadísimo entre los poderes. Delicadísimo. Pero junto a esos 3 poderes, bueno, tan delicado
que algunos gobiernos, si quieren totalizar su poder, el del Ejecutivo, hablando en nombre del pueblo, no tienen más remedio que intentar invadir al judicial para controlar al legislativo, aunque se le escape la mayoría. Ese es el otro juego peligroso, un ejecutivo que invade la independencia del Poder Judicial. Pero estamos perdiendo de vista algunos valores democráticos que de verdad tenemos que defender una y otra vez. Los jueces tienen que ser independientes y aplicar las leyes. Yo en España veo esto con frecuencia. Y cuando se habla, por ejemplo, de justicia ejemplar, me echo a temblar. Porque prefiero que la justicia sea justa. Si no, me tienen que explicar por qué la ejemplaridad se aplica a uno y no a otro. La justicia tiene que ser justa, parece una redundancia. Y la mejor manera de conocer a los juzgadores es a través de los autos, de las providencias o de las sentencias. Ese es el lenguaje del que tiene un poder como el poder de juzgar a los demás. Como diría Don Quijote, tienen el poder de decidir sobre la vida y la honra. Es muy delicado. Les pondré un ejemplo de lo que quiero decir. En septiembre del 96, o sea, unos meses después de salir de gobierno, llegué a Chile. Y Ricardo Lagos, que lo han tenido en esta cátedra, estaba diciéndose que iba a ser candidato a la presidencia, como así fue. Y cuando llegué a Chile y se rumoreaba esto, interpretaron enseguida que yo iba a apoyar la candidatura de Ricardo Lagos, cosa que ni se me había pasado por la cabeza. Y era muy buen amigo Ricardo Lagos. Pero en ese momento, Pinochet, todavía jefe de la Fuerza Armada, llegó a decir: bueno, si hay un candidato socialista otra vez, también puede haber otra vez un 11 de septiembre, que no estaba mal para recibirme en aquellos días, porque era dirigido a la presión que me hacía la prensa. Y se me ocurrió responderle con dureza, decir: mire, la dignidad de quien porta armas es que renuncia a la palabra. Usted es libre de opinar lo que quiera, pero deja el arma guardada. Si además de tener la misma capacidad de opinar que yo, pone la pistola en la mesa, está desequilibrando el poder de la conversación. Por tanto, cada uno tiene que jugar su papel. Les diré, para no entretenerlos mucho, el impacto que viene de fuera en la gobernanza de la democracia representativa está alterando lo que conocemos como ámbito de realización de la democracia. Y que cuando lo digo en México, créanme, Beatriz lo sabe muy bien, se pone nervioso todo el mundo cuando hablo de la crisis del Estado-Nación. Pero no hay que ponerse nervioso, porque no es una crisis terminal, porque nada se ha inventado, o al menos en el horizonte previsible alternativo. Pero es una crisis porque no está superando ni alguno de los defectos de funcionamiento interno a los que he hecho referencia, ni está superando la realidad que le viene de fuera. Les diré dos fenómenos que ponen en crisis la gobernanza del Estado-Nación. Primero, la financiarización de la economía o la globalización de la economía financiera. También se han globalizado las empresas,
pero multinacionales ha habido siempre. Lo curioso es que antes había más multinacionales que buscaban conquistar mercados y ahora hay más empresas internacionales que sobre todo buscan mejorar costes relativos de producción en distintos lugares del planeta. No es una lucha directa por los mercados, que también lo es indirectamente, es la búsqueda desesperada de costes de producción decrecientes. Por eso, hace 20 años discutíamos, ya hace 20 años, en Brasil, que había un desplazamiento de inversiones sur-sur, no solo norte-sur, sur-sur y un desplazamiento sur hacia este. Desplazamiento de inversiones a China, desplazamiento... Por tanto, un fenómeno nuevo, del que destaco, aunque no es el único, la financiarización de la economía global. Mire, lo que más me chocó cuando empecé a estudiar el fenómeno, inmediatamente después de acabar la tarea de gobierno, con preocupación, pero estuve en América Latina, en Estados Unidos, en África, en Asia, en el norte de Europa, donde quieran, viendo en qué consistía, empecé por el Silicon Valley, en qué consistía eso de lo que todos hablábamos y que nadie sabíamos diagnosticar qué estaba pasando de la globalización. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que los flujos de capital crecían, atención, y crecen entre un 60 y un 70% acumulativo cada año. Y la economía global este año va a crecer un 2,3, 2,4%. China 6,5%, otros decreceremos. Entonces yo no crean que no entiendo el fenómeno. Yo creo que los flujos de financiación de la economía real y del comercio real no pueden ser idénticos al Producto Bruto Mundial que crece cada año. Tienen que ser superiores. ¿Cuántas veces superiores? 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Cuándo ponemos el semáforo en alerta? Para evitar que haya una gran burbuja financiera que estalle y aplaste a la economía real. Porque si la economía crece este año en el mundo por debajo del 3%, pero la financiación global crece al 60 o al 70%, nadie me puede convencer, ni siquiera en una facultad de económicas, de que se está financiando la economía real o la economía productiva. Los flujos de capital es dinero que busca dinero. Transacciones que se hacen a la velocidad de vértigo y que están produciendo fenómenos estables. Estables en el tiempo. ¿Por qué hay un fenómeno en Estados Unidos que es la contradicción de un hombre que hace un discurso nacionalista y xenófobo de volver dentro de la frontera de Estados Unidos, como Trump, y otro que compiten, al que conozco, con Hillary, con un discurso más bien socialdemócrata? Algunos dicen que es socialista. Conozco también a este señor que tiene un poco más edad que yo, lo cual me da todavía esperanza de competir. Tiene un poco más edad que yo y que conocí a finales de los años 70, cuando era entonces, ahora lo es menos, un fenómeno raro dentro del Partido Demócrata, porque era del grupo de los socialdemócratas, con una mentalidad más europea, de estado del bienestar, de reparto del ingreso, etc. Y claro, para Estados Unidos era una aberración, pero una aberración que hoy sigue diciendo lo que decía en el 70 y pico, pero ahora tiene una razón añadida. Y es que las cifras demuestran que lo que denuncia es verdad. No digo si las soluciones que propone son buenas o malas, ese es otro capítulo.
lo que dice con toda claridad es que hace más de 40 años que el poder adquisitivo de la masa salarial en Estados Unidos no ha mejorado, en tanto que el Producto Bruto ha crecido varias veces. Por tanto, el ingreso se ha acumulado en las capas más altas, en el 10% más alto, en tanto que el 50 o el 55% de la población de clase media baja o clase media ha permanecido con un poder adquisitivo constante. O dicho en términos más claros, el modelo económico de la globalización crea desigualdad y plantea un problema de sostenibilidad. Y añado, para mi amigo Marco Aurelio, incluso cuando elimina pobreza, en las fases exitosas del ciclo, la economía global elimina una parte de la pobreza, lo cual está bien, incluso muy bien, pero la distribución del ingreso sigue siendo desigual. Me dirán que depende de los sistemas, y me gustaría creer que eso es así, porque mi instinto de rebeldía no ha desaparecido con la edad. Pero les quiero asegurar que esa redistribución desigual del ingreso que se genera es un fenómeno que vale para China, si sigue siendo un país comunista, había que preguntárselo, para Dinamarca o para Estados Unidos. O sea, para sistemas totalmente diferentes, el modelo global produce desigualdad. Y hay dos desafíos, por eso les hablaba de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética. Antes había un elemento de contención, que era como muy sutil, que es que había un sistema alternativo. Pero cuando ese sistema alternativo fracasó, repito, fracasó, y el fracaso lo llevó a la desaparición, bueno, la otra parte, el sistema resultante, parece librado a su propia suerte, en una carrera hacia la insostenibilidad del modelo que lo puede autodestruir. Pero algunos se alegrarán y otros se entristecerán. Se alegrarán los que dicen el sistema está enfermo y hace falta algo diferente. Pero sí que hace falta algo diferente. Hace falta reformas serias que sean capaces de redistribuir el ingreso de manera más igualitaria. Pero sobran las utopías regresivas, sobran que nos vuelvan a hacer ensayar lo que ya se ensayó y fracasó. Por tanto, hace falta una política de reforma. Eso afecta a nuestra gobernanza, afecta gravemente, porque cuando uno elige a sus representantes, su consciente o su subconsciente le está recordando que su representante puede tomar decisiones que afectan a su vida hasta un límite, pero que hay una supranacionalidad que condiciona su proceso de toma de decisiones. Lo llaman de una o de otra manera. Es más, en estas tierras nació aquel bellísimo grito de otro mundo es posible, y de los movimientos antiglobalización. Curiosamente, el instinto de la gente joven que se movilizó era un instinto certero, porque en el fondo veían que algo había, pero el diagnóstico no fue certero. Por eso los movimientos antiglobalización que subieron en flecha durante los últimos años 90 y primeros 2000
igual que subieron, desaparecieron con el diagnóstico que los llevó a triunfar. La globalización es una nueva forma de explotación inventada por el imperialismo de siempre. Y la realidad, ¿qué fue lo que mostró? Que el mayor éxito de la globalización, desde el punto de vista del crecimiento de la economía, no hablo de la redistribución del ingreso, no se produce en los países centrales, sino en los países del sur, los que llamamos periféricos, y sobre todo en los del este. El país que mejor aprovecha del mundo la revolución de la información, la revolución tecnológica y la globalización de la economía es China. Pero después de China, apunten a los BRIC. Entonces el diagnóstico sobre que esto es un invento más de los norteamericanos para dominarnos era un diagnóstico incorrecto. Sin embargo, el fenómeno que subyace en la financiarización de la economía y sobre todo en una mala redistribución del excedente que se genera, ese está ahí como un desafío para cualquiera que quiera pensar en términos de progreso y de sostenibilidad. El otro gran impacto, obviamente yo sabía que no los iba a cansar, el otro gran impacto en la gobernanza se deriva de un fenómeno parecido, que es el fenómeno de Internet y de las redes sociales. La política se ha hecho inmediática, no inmediata, inmediática. Cada día los estados de ánimo cambian y las corrientes de opinión, aunque todavía lo creen, no se decide en los grandes diarios, se decide en las redes y llega después a los grandes diarios. Pero son corrientes múltiples, multidireccionales, que a veces chocan, que a veces aparecen y desaparecen como fenómenos. Pero lo que es cierto es que eso ha distorsionado a la democracia representativa. Mentiría si les digo que tengo una respuesta para superar la crisis de gobernanza de la democracia representativa en estos dos elementos: el impacto de la globalización sobre la soberanía nacional, sobre el ámbito de realización de nuestra democracia, de nuestra representación, que sigue siendo el Estado-Nación, salvo que les dijera que es una elucubración puramente teórica, que tenemos que buscar una gobernanza de la globalización democrática. Pero eso es una petición de principio, un gobierno económico y democráticamente representativo. Estamos lejísimos de eso. Los procesos de integración hoy en crisis, incluso el europeo, en realidad son respuestas supranacionales a desafíos que nos desbordan. Son procesos de soberanía compartida, no de cesiones de soberanía compartida para representarnos mejor en ese juego de poderes globales en el que podemos no contar nada o casi nada. Y la respuesta al fenómeno de las redes es todavía más compleja. Antes dije algo de eso. Hoy es muy atractivo hablar de democracia directa. Muy atractivo. Nadie se resiste a la tentación de hacer propuestas de democracia directa para superar la rigidez y la lentitud de la democracia representativa, pero las respuestas de democracia directa todavía no han dado ningún resultado positivo. Les sorprenderá que les diga que donde primero se ensayó fue en California. En California, unas decenas de miles de firmas permiten que una propuesta ciudadana se discuta obligatoriamente en el Parlamento.
que sería como hacer una consulta. Uno hace una consulta sobre tal o tal tema y esa consulta no obliga al Parlamento, pero una vez que la consulta sale que sí, el Parlamento no dice que no, olvídense. El que gobierna porque no quiere perder votos y el que está en la oposición porque aún quiere perder menos votos. Por tanto, no digo que no haya técnicas de democracia participativa que sean eficientes, pero en California, que se viene ensayando desde hace mucho tiempo esas iniciativas populares, ha producido un resultado espectacular. California es el estado tecnológicamente más desarrollado todavía hoy del planeta, con más Producto Bruto por habitante que podríamos considerar un estado fallido, porque no pueden pagar sus deudas. Bueno, sí las puede pagar, porque la Reserva Federal le permite financiar su inmensa deuda con intereses negativos. Así cualquiera. Si tuviera que pagar los intereses que hay que pagar aquí por la deuda, California no se podría financiar. Quiero que sepan eso. No se podría financiar. ¿Por qué dirán ustedes? Pues porque no hay una sola iniciativa que llegue al Parlamento que no sea para aumentar el gasto. Ninguna tiene la malvada ocurrencia de sugerir cómo se aumentan los ingresos. Por tanto, todas son simpáticas. ¿Quiere usted que desaparezca la energía nuclear? Sí, padre, y rápidamente. ¿Quiere usted que desaparezca la energía no renovable? Claro, claro, solo queremos energías limpias. ¿Quiere usted pagar un 40% más de factura? No, 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 ni hablar. Eso que lo pague el maestro armero. ¿Quiere usted una educación universal y gratuita hasta los 90 años? He dicho 90, para que me toque a mí también. Naturalmente que sí. ¿Quiere usted que se aumente el impuesto sobre la renta un 30%? No, no, ni hablar. No me aumenten los impuestos. Entonces, lo vulgarizo para que comprendan que la democracia representativa, esa cosa penosa de la lentitud del Parlamento, tiene una virtud desde la fundación, desde aquel fantástico debate entre Jefferson y Madison, que es serenar las emociones de cada día para tener un espacio de reflexión que nos represente no en la emoción de un momento, sino en un plazo razonable de tiempo. Con un ejemplo terminaré. Cuando se produce un crimen horrible, los partidarios de la pena de muerte se multiplican por 2 en 48 horas. Cuando pasan 3 meses y ha salido de las noticias más espectaculares, los que se horrorizan con la pena de muerte se multiplican por 4. ¿Qué hace el representante del que se emociona pidiendo la pena de muerte o del que después serenamente pide que no se aplique la pena de muerte? La democracia representativa significa serenar las emociones, pero vivimos en una época fantástica, donde la psicopolítica es más importante que la política. Y eso se maneja maravillosamente bien a través de las redes. Los impulsos de la psicopolítica, hasta el punto de que verán, todas las protestas sociales, lo que en España llamábamos los indignados, todos los movimientos de indignación, todos tienen una explicación y una justificación, porque se ha lesionado algún derecho, se ha disminuido algunas de las conquistas sociales obtenidas, etcétera, etcétera. Todos. Pero si uno
sumara todos los movimientos de indignación y tratara de hacer un programa de gobierno con todos los movimientos de indignación al mismo tiempo, resultaría un caos. Todo el que se indigna tiene razón, pero todas las indignaciones no suman un programa de gobierno. Ahora, no crean que es tan difícil obtener muchos votos al calor de la suma de indignaciones. Lo difícil es después realizar un proyecto de país que sea consistente en base a eso. Bien, así lo dejo porque eso es lo que llamo crisis de gobernanza de la democracia representativa. Y debo decirles, para que no se miren mucho al ombligo brasilero, que en todas partes cuecen habas y en mi país a calderadas. Gracias. Muchas gracias por la magnífica conferencia, presidente. Y tenemos... No le llames conferencia porque degradamos las que hagan otros. Sim. Temos espaço para perguntas. Quem quiser fazer pergunta... Professor Bruno, vamos pegar 3 então. James. E ali, professor. Temos um microfone. Temos 3 perguntas. Pediria que se apresentasse, por favor. É Roberto Gonzalez, mas não sou parente, né? Gonzalez. Fui aluno aqui da USP, né? Em relação à crise da governança, da questão representativa, a diferença entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Estamos vendo que, na própria Espanha, se até 6 de maio não for formado um governo, terá novas eleições. O senhor vai votar, eu e minha irmã também vamos votar de novo nas eleições espanholas, né? E outros países passaram pela mesma situação, né? Grécia, etc. Então, análise desses dois sistemas dentro dessa crise de governança da democracia representativa. E podemos pegar mais uma pergunta, por favor? Professor Bruno Dallari, da Universidade Federal do Paraná. Bem, falar em portunhol. En la autobiografía de Margaret Thatcher, ella cuenta que después del discurso de Bruges se encontró con usted como el primer jefe de gobierno, que usted tuvo una actitud muy diplomática en relación a la posición de ella sobre la Europa. Ahora tenemos la posibilidad del Brexit, que es la posible salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Yo gustaría que usted comentase estos acontecimientos. Gracias. Só uma última pergunta, Jameson Martins, do IRI. Me llamo James, vengo del posgrado de Relaciones Internacionales. Usted ha hablado de la estructura interna de las democracias y, digamos, del sistema de control mutuo que tienen los poderes. Me gustaría saber qué papel atribuye usted a los movimientos sociales y qué riesgos o peligros, digamos, supone a la democracia representativa. Leyes como la ley de la mordaza, que se ha aprobado en España y que se aprobó el año pasado, todavía vigora. Y bueno, y también otros textos legislativos semejantes como el brasileño que intenta calificar la cuestión del terrorismo y bueno, que ha causado mucho ruido, digamos, por los movimientos sociales. Gracias. Bueno, empecemos por yo hablaba de crisis de la democracia representativa, incluía la democracia que conocemos, incluso las dos variantes de presidencialismo y parlamentarismo. Debo decir que la democracia es un sistema tan interesante que uno nunca está satisfecho con lo que tiene. Cuando vive en un sistema presidencialista, añora el parlamentarismo.
Y cuando vive en un sistema parlamentario, le gustaría tener la eficacia que se le atribuye al presidencialismo. Exactamente igual pasa con los sistemas de representación. Si la representación es mayoritaria, permite al señor Cameron tener una mayoría absoluta con el 36,5% del voto emitido. Pero si la representación es proporcional, se produce una multiplicidad de partidos que hacen más difícil la conformación de mayorías. Por tanto, no me preocupa tanto que nunca estemos conformes con lo que tenemos y siempre pensemos que lo otro sería mejor. Yo creo, pero es una opinión que no sirve para nada porque no es operativa, yo creo que para América Latina, para América, culturalmente, el sistema presidencial es un sistema más próximo y más aceptable, pero es un sistema de doble legitimidad, la legitimidad del presidente y la legitimidad del Parlamento o de la Asamblea. Y esa doble legitimidad tiene que estar muy bien compensada en cuanto a poderes para que no choquen. Por tanto, no es un sistema fácil. En Estados Unidos hemos visto que casi lo inventaron, desde el debate, repito, Jefferson-Madison, hemos visto que el sistema ha ido evolucionando para intentar esa compensación de poderes del Ejecutivo. Por eso vemos cuánto poder tiene el Senado de Estados Unidos. Poder para llevar y condicionar la política exterior. Aquí me entenderán mucho mejor mis amigos como Laffer. Para condicionar la política exterior. Y en Estados Unidos yo he vivido bastantes épocas en las que más del 50% de los senadores no tenían pasaporte. No creyeran que necesitaran pasaporte. Podían discutir de la política mundial y condicionar esa política mundial. Pero ¿para qué hace falta pasaporte para hablar de la política mundial? Por tanto, el sistema de compensación de poderes ha ido evolucionando. ¿Qué es lo que ha pasado en España? Bueno, en España ha pasado algo que era previsible, desgaste por responsabilidad propia, casos de corrupción y no sé cuántos errores más, de los dos partidos fundamentales, de lo que se llama el bipartidismo, que nadie decidió que hubiera un bipartidismo, lo decidieron los ciudadanos, los que somos viejos en esta pelea, sabemos que en las elecciones primeras, después de la dictadura, se presentaron 420 partidos políticos. En las últimas se han debido presentar 40 o 50 siglas, no han salido las que han salido. 420. Y además todos daban la lata en aquellas primeras elecciones, aunque fuera poquito, pero todos daban la lata en televisión. Era horrible. Verdaderamente, aunque fuera un minuto, oír tonterías monumentales, pero la gente discriminó y quedaron los que quedaron. Entonces, ese sistema de bipartidismo imperfecto ha entrado en crisis y está siendo sustituido por un sistema de cuatripartidismo igual de imperfecto que el anterior para formar mayorías, lo cual no deja de ser divertido. Verán, yo hace 2 años decía, alguna vez en público, pero muchas veces en reuniones privadas, en enero de 2016 tendremos un parlamento a la italiana, pero no tendremos italianos para gobernarlo. Tendremos españoles para gobernarlo. Y bueno, los españoles somos herederos de Unamuno. Tenemos un sentimiento trágico de la existencia. Y los italianos tienen más gracia y son más herederos de Lampedusa. Y por tanto lo manejan mejor. Nos acostumbraremos
a manejarlo seguramente mejor porque a la fuerza obligan. Entonces, los sistemas, como el griego, siempre cometemos los mismos errores y se repiten, y como nadie mira lo que le pasa al otro, pues lo repite por su cuenta. Dice, no vale que ya sepamos que esto no funciona, vamos a ensayarlo para comprobarlo nosotros. Bueno, los griegos del partido de centro derecha, Nueva Democracia, decidieron que para frenar la amenaza de Syriza o de Tsipras, había que primar a la primera fuerza política en las urnas con un regalo de 50 diputados. El Parlamento tiene 300. Bueno, pues, si una fuerza política sacaba 32% de votos y la siguiente 31%, la que sacaba 32 tenía 50 diputados de premio, de prima. ¿Por qué? No sé por qué pensaban que los de Nueva Democracia pensaban que eso garantizaría que nunca Syriza tendría votos, diputados, mejor dicho, suficientes para gobernar. Bueno, y la gente estaba harta. Cada vez que pones una barrera electoral a un deseo que sienta la mayoría, no se preocupen, superarán la barrera. Será un estímulo para saltar la valla. Y la saltaron. Así que Syriza obtuvo la primera minoría y 50 diputados. Le faltaron, con 36,5% de votos, 4 para tener la mayoría absoluta. Es verdad que hicieron algo incomprensible, que es completar ese gobierno con los 4 que representaban a los nacionalistas de extrema derecha en Grecia. A mí es un ejercicio que me resultó más raro todavía que el del referéndum. Por tanto, ese fenómeno que estamos compartiendo aquí y allá es un fenómeno interesante, nuevo. Debo decir que América Latina hace mucho tiempo que anticipó que las fuerzas políticas tradicionales habían entrado en crisis en muchos países de América Latina y que había fuerzas emergentes, incluso con denominaciones tan curiosas como las que aparecieron en los países del este de Europa, bueno, del este y de los países de una larga tradición democrática. Porque es que en Finlandia hay un partido que es el de los verdaderos finlandeses. Son pocos, los finlandeses me refiero. Los verdaderos finlandeses son muchos menos. Pero si son los verdaderos finlandeses, quiere decir que los otros no lo son. Así que se van a quedar en 1,5 millones de criaturas, no más, en un país que ya tiene pocos habitantes. Verán, ¿qué pasa con Gran Bretaña? Lo ligo después con los movimientos sociales y con una anécdota bien curiosa de Margaret Thatcher. Verá, yo soy el único político que no sale demasiado desollado de las memorias de la señora Thatcher. Porque nos peleábamos en las políticas sociales, como es natural, o sea, mientras ella retiraba el vaso de leche de la escuela, yo hacía la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Íbamos en direcciones opuestas, aunque en España el dirigente comunista Anguita decía que yo hacía las mismas políticas que Margaret Thatcher, que me había apuntado al neoliberalismo. Bueno, en España la educación, me da hasta apuro recordarlo, obligatoria y gratuita hasta los 16 años, entra en vigor en el año 1984. En Francia, el liceo francés, el equivalente a nuestra enseñanza secundaria, se implanta en 1812. Como estamos en el templo de la sabiduría, habría que decir
si nos creemos que la educación es importante para la igualdad de oportunidades y para el desarrollo de un país, España llegó 160 años después que Francia a ese desafío. De paso, como diría Ricardo Lagos, hago un corte comercial. Lo hizo mi gobierno. El gobierno neoliberal thatcherista que diría el señor Anguita. Por tanto, me llevaba bien con esta señora porque aclarábamos muy rápidamente en qué no estábamos de acuerdo. Y yo se lo agradecía. En lugar de enredar durante horas, nos reuníamos un cuarto de hora para el debate presupuestario. Bueno, le voy a decir cuál es la diferencia, a pesar de eso, entre la conservadora implacable Margaret Thatcher y el conservador fallido Cameron. La conservadora implacable decía: estoy en contra del Tratado de la Unión Europea, estoy en contra de la Unión Económica y Monetaria, estoy en contra de la integración en materia de justicia, estoy en contra de los avances de la Unión Europea y voy a hacer todo lo posible por frenarlos. Y a continuación me decía: pero nunca me voy a bajar del tren europeo. Y este buen hombre ha llegado, ha sacado pecho de lata y ha dicho hace varios años: haré un referéndum en 2016 para decidir si nos quedamos o nos vamos de la Unión. Será la primera vez que un país quiere irse. Hasta ahora todos querían entrar, incluso muchos que estaban a mucha distancia. Con la Unión Europea se es muy crítico, y yo soy muy crítico. Creo que se han equivocado en las políticas de lucha contra la crisis y que no han hecho las políticas estructurales que hacían falta. Lo creo. Y además, a toro pasado es más fácil decirlo, pero en el informe que presenté en 2010 sobre el futuro de Europa consta tal como lo estoy diciendo ahora. Pero aun habiéndose equivocado en eso, aun siendo tan criticable lo que está ocurriendo con las políticas de la Unión Europea, ahora con los refugiados, con las amenazas del terrorismo internacional, etcétera, nadie se quiere ir. Y hay muchos que quieren entrar. Yo tenía un ministro de Exteriores, se lo dije antes a los investigadores, Paco Fernández Ordóñez, que lo resumía en una sola frase, decía: y es que la gente sabe que fuera hace más frío, por tanto quieren entrar, para pasar un poquito menos de frío. Y esa es la realidad contradictoria que vivimos en Europa. Lo de Cameron es incomprensible. Y la respuesta de los europeos, empezando por nosotros mismos, españoles, más incomprensible aún. Porque yo, al menos, dice, es muy importante que Gran Bretaña se quede en la Unión Europea y que este señor gane el referéndum. Digo, vamos a ver, ¿es importante para ellos? Sí, porque se lo ganen, pero no a costa de los demás. Pero si yo tuviera responsabilidad política e institucional, diría lo que les voy a decir ahora. Yo aplicaré la reciprocidad a los británicos que vayan a España. Pura reciprocidad. Y si los 28, 27 hicieran lo mismo, otro escenario tendríamos. Porque veamos, Gran Bretaña tuvo inmigración, ahora tiene un 5% de paro, menos del 5% de desempleo. Ahora no tiene un problema, no tiene el mismo problema de inmigración que otros. Es una apuesta de Cameron consigo mismo y con su propio partido, que deberíamos dejar que ganara o perdiera él solo. Pero les diré una cosa que me entristece: lo ganará o lo perderá la City de Londres. Así que cuando se acerque junio, verán
las calificadores de riesgo, los operadores de la City, es decir, que no, que muy bien todo, pero que no se quieren ir. Y en ese caso, tal vez deberían darle un ejemplo también, es decir, con estas cosas no se juega. Por eso Margaret Thatcher decía, yo no me apeo de este tren. El problema de los movimientos sociales y de algunas de las leyes, por ejemplo, la ley Mordaza, no solo es una ley que limita las libertades, sino que además es una decisión estúpida, porque no se justifica. Verá, uno podía entender que un gobierno, siempre hay, a derecha, a izquierda y medio pensionista, pulsiones autoritarias. Se manifiestan de una o de otra manera. Entonces uno puede entender que un gobierno se sienta desbordado y endurezca leyes de ejercicio normal o habitual de las libertades. Pero verán, en España ha habido, recuerdo que en 2013, allá por este mes, lo hablé con Dilma Rousseff, la presidenta, pensando que en Brasil se producirían movimientos sociales. Ella me dijo entonces que no, estoy hablando de marzo de 2013, y después recuerdan Sao Paulo, mayo o junio de 2013, y verán cómo iba eso. Pero yo estuve, tengo además de testigo a la embajadora mexicana, porque ya andaba por aquí entonces, y me fui a Brasilia a ver a la presidenta. Mira, ¿por qué digo que es una estupidez? Porque en España, que ha habido enorme cantidad de movimientos sociales y de movilizaciones, ha habido un 0,02% donde haya habido algún incidente de violencia. No violencia con resultado de muerte, no, incidente de violencia. Las propias fuerzas de seguridad del Estado calificaron la modificación de la ley como completamente innecesaria. Y yo digo, no solo por la defensa de los derechos, es por la estupidez de montar leyes represivas donde no hay nada que reprimir. Es nada que reprimir, quiero decir, desde el punto de vista de la contención, pues la ley se supone que quiere contener la violencia. Y la violencia no se ha producido, sigue sin producirse en España, por muchas protestas sociales que haya. El problema interesante, que probablemente está detrás de la reflexión, es cómo los movimientos sociales crean una conciencia crítica respecto de la crisis de gobernanza de la democracia representativa y de los partidos adicionales, y cómo se transita desde esa conciencia crítica hasta la organización política de una respuesta alternativa. Eso es lo interesante. Digamos, y en ese camino estamos. Se está consiguiendo. En República Dominicana le dirían regular para el tiempo. Por regular. No, mucha de la gente que estaba en los movimientos sociales, los que conocíamos simbólicamente como el 15M, dicen sí, pero no es esto. Por tanto, todavía estamos, y es comprensible, en un periodo de ajuste y de confusión. De ajuste para las fuerzas políticas tradicionales y de ajuste para las fuerzas políticas que nacen en contra de la política. O sea, desde la antipolítica, pero que al final, si te organizas políticamente. Entonces, lo que habría que hacer sería recuperar el concepto de la política, pero ponerle un poco de mayúsculas, no de la politiquería, ¿no? Y recuperar eso es necesario para los viejos partidos y para los emergentes. Y para los partidos emergentes que distinguen entre vieja y nueva política, lo más importante sería no caer en los más viejos vicios de la política, alegando que es nueva política. Y le aseguro que yo soy viejo y político e inquieto por lo que pasa en el mundo, veo muchos gestos de vieja política
que son insoportables. Gracias. Acho que é melhor acabar, né? Sim. Sim, olha, infelizmente sobrou para mim a parte mais impopular da mesa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a essa aula que foi brilhante, estimulante e muito inspiradora, e agradecer a todos os participantes pelas perguntas que ajudaram a contribuir para o evento e pela presença. Muito obrigada. Gracias.